Bienvenidos al análisis económico de hoy, jueves 13 de agosto, en Geopolítica Diaria. El petróleo rompe hoy con la tendencia de las últimas jornadas. Después de encadenar 6 sesiones consecutivas de subidas, el barril de referencia europeo Brent cae con fuerza esta mañana, retrocediendo más de un 1,5% hasta situarse por debajo de los $88, mientras el crudo estadounidense West Texas pierde terreno similar y se acerca a los 82. El detonante no viene esta vez del frente geopolítico sino de las cifras de oferta y demanda. Ayer la Organización de Países Exportadores de Petróleo recortó su previsión de crecimiento del consumo mundial para este año hasta 580.000 barriles diarios, y la Agencia Internacional de la Energía fue todavía más allá, al anticipar una contracción del consumo global de 1.600.000 barriles diarios, muy por encima de la caída de 1 millón que había calculado apenas un mes antes. A esto se sumó un dato inesperado: los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos subieron 17,4 millones de barriles la semana pasada, el mayor incremento semanal desde enero de 2023, según la Administración de Información de Energía estadounidense. Lo llamativo es que esta corrección del precio convive con una situación de suministro que sigue siendo extremadamente tensa en el Golfo Pérsico. El bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes continúa en vigor desde mediados de julio, y el tráfico por el estrecho de Hormuz sigue reducido a una fracción mínima de su nivel habitual antes del conflicto. Esta misma semana, la Armada estadounidense atacó un buque de carga con bandera panameña que intentaba romper el bloqueo, el tercero inutilizado desde que se reinstauró la medida, sin que se conozcan víctimas. Mientras tanto, Irán mantiene conversaciones con Omán para establecer una ruta marítima alternativa que se encuentran en fase avanzada, aunque Teherán ha condicionado cualquier reapertura efectiva del estrecho al cumplimiento de varias exigencias hacia Washington, entre ellas el fin del bloqueo naval, mientras las negociaciones directas entre ambos países permanecen estancadas desde hace semanas. El mercado, por tanto, está descontando a la vez un menor crecimiento de la demanda y un riesgo de oferta que no desaparece, y esa tensión entre ambas fuerzas será la que determine si el petróleo retoma las subidas o consolida esta corrección en las próximas sesiones. Ese mismo pulso entre inflación y crecimiento centra la atención en la Reserva Federal de Estados Unidos. El dato que el mercado esperaba desde la sesión anterior se confirmó ayer: el índice de precios al consumo de Estados Unidos subió 0,1 en julio, después de haber caído 0,4 en junio, y la tasa interanual se moderó hasta el 3,4%, 0,1 menos que el mes previo, según la Oficina de Estadísticas Laborales del país. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, también se relajó, hasta el 2,5% interanual desde el 2,6% anterior. La cifra coincidió exactamente con lo que anticipaban los analistas y llega en un contexto en el que la debilidad reciente del empleo estadounidense había abierto la puerta a que la Reserva Federal pudiera verse forzada a subir tipos en septiembre para contener el repunte de precios ligado al conflicto en Oriente Medio. Tras conocerse el dato, los futuros sobre los tipos de interés que cotizan en el mercado de Chicago sitúan ahora en torno al 44% la probabilidad de una subida de 0,25 punto en la reunión de septiembre, frente a un 56% que apuesta por mantener el precio del dinero sin cambios. Una proporción que se ha reducido de forma notable respecto a las semanas previas. La atención se traslada ahora al índice de precios al productor de julio, que la Oficina de Estadísticas Laborales tiene previsto publicar esta misma tarde y que servirá como último gran termómetro antes de que los responsables monetarios se reúnan el mes que viene. El oro, por su parte, se mantiene como uno de los grandes beneficiados de este contexto. El metal cotiza por encima de los $4.400 la onza, cerca de máximos de 2 meses, apoyado tanto en el alivio que supone para los tipos de interés una inflación más moderada como en la demanda de refugio que sigue generando el conflicto en el Golfo Pérsico y las compras sostenidas de bancos centrales asiáticos. En el mercado de divisas, el yen japonés continúa a la defensiva, con el dólar cotizando por encima de los 159 yenes y rozando de nuevo la barrera psicológica de los 160, el nivel que motivó la intervención conjunta de Japón y Estados Unidos hace unas semanas. La divisa japonesa encuentra cierto soporte en las expectativas de que el Banco de Japón acelere su ciclo de subidas de tipos tan pronto como en las próximas reuniones de otoño, una posibilidad que, según informaciones recientes, cuenta con el respaldo del propio gobierno nipón, aunque el amplio diferencial de rentabilidad frente a la deuda estadounidense sigue empujando a los inversores hacia el dólar.
En Wall Street, los futuros apuntan a una apertura moderadamente alcista, con el foco puesto en los resultados corporativos de la temporada de verano. Cisco Systems sorprendió positivamente al mercado con una previsión de beneficios para el trimestre en curso que superó ampliamente las expectativas de los analistas, y sus acciones avanzaban con fuerza en las operaciones posteriores al cierre. Applied Materials, que presenta resultados esta misma semana, también cotiza al alza ante la creciente demanda de equipos para la fabricación de semiconductores vinculada a la inteligencia artificial, en la antesala de los resultados de Nvidia previstos para finales de mes. En Europa, el IBEX 35 apunta a una apertura ligeramente positiva, aproximándose de nuevo a la zona de los 20.300 puntos, en una sesión en la que los inversores europeos siguen con atención tanto la publicación del índice de precios al productor estadounidense como la evolución del petróleo. Fuera de los mercados tradicionales, SpaceX protagoniza una de las historias más llamativas de las últimas semanas. La acción cerró ayer con una subida cercana al 10%, su nivel más alto desde principios de julio, acumulando una recuperación de casi un 40% desde el mínimo histórico que tocó a comienzos de mes tras la liberación de acciones del periodo de bloqueo posterior a su salida a bolsa. El repunte se ha visto impulsado por declaraciones internas de Elon Musk, en las que el empresario habría señalado que los ingresos vinculados a inteligencia artificial podrían superar al resto de líneas de negocio de la compañía tan pronto como el próximo mes, una previsión que todavía no ha sido confirmada con cifras oficiales pero que ha reavivado el apetito inversor por el valor. En el terreno de las fusiones corporativas, la posible operación entre AstraZeneca y Bristol Myers Squibb BB sigue sin confirmarse oficialmente, mientras las autoridades de competencia europeas ya han empezado a examinar de forma preliminar cómo encajaría una eventual fusión de esta magnitud dentro del nuevo marco de control de concentraciones de la Unión Europea. La economía global vuelve a moverse hoy entre dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas, un mercado petrolero que empieza a descontar menos crecimiento pero que no logra despejar el riesgo de suministro en Oriente Medio, y una inflación estadounidense que se modera lo suficiente como para aliviar, aunque no eliminar, el temor a una subida de tipos en septiembre. El índice de precios al productor de esta tarde, las ventas minoristas de mañana y las actas de la Reserva Federal la semana que viene serán las próximas piezas que el mercado necesita para terminar de despejar esa incógnita antes de la reunión de mediados de septiembre. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si te ha resultado útil este análisis, síguenos, dale a me gusta y comparte este episodio con quien también necesite entender lo que mueve a los mercados. Nos escuchamos mañana.